Hola amigos y amigas televidentes, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre el Padre, la importancia que tiene tomar a nuestro Padre en nuestra vida para poder avanzar, para poder tener éxito, para ir con toda la fuerza hacia la vida. Vamos a conversar con Olga Montalbán, especialista en desarrollo personal y empresarial, sobre este maravilloso tema. ¿Qué tal, Olga? ¿Cómo has estado? Bien, ¿y vos, Karen? Muy bien, contenta de tenerte aquí nuevamente hablando sobre este tema tan importante como es la importancia de los padres en nuestras vidas. Yo también estoy contenta, creo que a la gente le interesa mucho, tanto las mamás, los papás, los hijos, a todos, pues el núcleo familiar es un tema que les interesa. Y sobre todo que es un tema de todos y de todas, ¿verdad? Porque la familia tiene el mismo valor aquí en cualquier parte del mundo. Olga, ¿por qué es importante desde el punto de vista sistémico el padre, la relación que nosotros tengamos con nuestros padres? Bueno, desde cualquier punto de vista, el padre es importante en la familia porque es la figura, o sea, sin papá no existimos, o sea, somos mitad papá y mitad mamá. Entonces, el padre es la persona que nos da el sostén. Emocionalmente, la presencia del padre juega un rol muy trascendental en el tema de la seguridad, del sentirse seguro para enfrentar la vida. Igual que mamá, sin embargo, el papá es más un forjador de carácter. Entonces juega un rol bien determinante en la familia. Es importante que expliquemos que nosotros somos 50 y 50 y tenemos mitad de papá y mitad de mamá. Y no importa si conocimos o no conocimos, tuvimos relación o no tuvimos relación con nuestro padre, sus genes están ahí con nosotros, su historia está con nosotros. Sí, y no solo la historia de él, también la historia de la familia de él. Entonces, no importa si papá lo conocimos o no, la presencia de papá siempre nos va a estar detrás de nosotros. Y la ausencia de él mueve mucho las emociones de los adolescentes, sobre todo cuando llegan entre los 14 y los 16 años. Entonces, con la presencia de papá se complementa el rol de la familia. Si, como vos sabés, pues siempre al estar mamá y papá, uno de los dos juega un rol con más firmeza y el otro más consolador. Entonces, cuando uno de los dos falta y el papá falta, entonces esa otra parte se queda, digamos, en el aire, en espera. Entonces, ¿qué se puede hacer, Olga? Porque en América Latina, por lo menos, la gran mayoría de niños y jóvenes crecen sin papá, pues, debido a nuestra historia de machismo, de patriarcado. El papá, no todos, ¿verdad? Porque hay padres maravillosos, cambian de pareja y se le desaparecen a los hijos. O sea, se dejan a la esposa, a la novia, a la compañera y también dejan a los hijos, para no acordarse de ellos nunca más. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues sí, lamentablemente en nuestras familias hay muchas mamás que jugamos el rol de mamá y papá, o sea, pretendemos jugarle el rol de mamá y papá. Sin embargo, el padre es insustituible, o sea, nosotros las madres podemos hacerle frente, sin embargo, la figura del papá siempre va a hacer falta. Y una de las dificultades a que se enfrentan, sobre todo en la adolescencia, es la muestra de rebeldía, ¿no? Entonces es una época donde cuando existe mamá y papá y hay dificultades en la adolescencia,
los jóvenes se refugian o en el mamá, o en la mamá, o en el papá, pero al no estar el papá, pues no tenés dónde refugiarte. Entonces empieza una crisis de identidad, y dicen los estudios que la falta de papá inclusive afecta los límites de los hijos, independientemente que la madre pues ponga la educación y ponga los límites, pero la ausencia del padre contribuye a ese desborde en la edad adolescente. Ese desborde como de emociones, de preguntas, de miedos que tienen, ¿es como el papá el que frena eso, el que te contiene o te apoya en eso? No precisamente, pero acordate que somos un sistema, ¿ya? Entonces la presencia del padre fortalece esos lazos, porque una discusión, una conversación siempre la complementa el padre o la madre. Entonces, cuando ese padre no está, y cuando no está porque decidió irse y no regresar, cuando llegamos a la adolescencia, asumir esa ausencia es traumático. Pues. La firmeza, el valor para enfrentar la vida empieza a faltar, independientemente que lo tengamos ahí, pero esté ausente como rol. Porque el padre, lamentablemente, aquí en Latinoamérica, juega un rol muy punitivo, ¿no? Entonces muchos están haciendo el rol de juez, ¿no? Entonces viene la mamá al rescate. En la mayoría de la familia, la mamá es la que sale al rescate, pero esa presencia del padre que corrige es indispensable para la formación integral de un adolescente, de un ser humano. Vos me preguntabas qué hacer. Pues es un tema de educación. Es un tema de educación. Los hijos de padres ausentes deberían de tomarse en serio la responsabilidad de ser padre y no confundir el ser padre con ser ex marido, porque son dos roles diferentes. Te peleaste con la esposa, con la novia, pero los hijos están ahí para siempre. No te puedes pelear con ellos o no hay conciencia del daño que se les hace. Sí, y es una responsabilidad compartida. Por lo general, los hombres con el machismo nos dan un muy maltrato a las mujeres, y las mujeres resentidas, dolidas, sacamos al padre del entorno familiar como responsabilidad incluso. Entonces, todavía es más difícil la situación, porque entre que unos se acomodan y no quieren cumplir con su responsabilidad, y en que entre otros no quieren enfrentarse a esta dificultad, a resolver estos conflictos, se van ausentando cada día más. Es muy importante el rol del padre como la madre, aunque no querramos, o aunque hay veces digamos, hay mujeres que decimos no, yo me basto, pero el sistema está diseñado así, papá, mamá, para que los hijos y los seres humanos tengamos ese equilibrio y esa fuerza para ir a la vida. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Olga Montalbán, especialista en desarrollo personal y empresarial. Con ella estamos hablando sobre la importancia de los padres, la importancia del padre para que podamos ir con toda la fuerza hacia la vida. Ya regresamos.
Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con Olga Montalbán, especialista en desarrollo personal y empresarial. Con ella estamos hablando sobre la importancia de los padres. Olga, en el bloque anterior abordamos la importancia de ser padre, de nuestros padres en nuestras vidas, ¿verdad? Hablamos que somos 50 y 50, 50 de papá, 50 de mamá, así es que necesitamos de cada uno para crecer como individuos. Sin embargo, en América Latina hay mucha ausencia paterna. Entonces, ¿qué podemos hacer las mamás cuando hay esa ausencia? ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos? Bueno, creo que lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia que la familia está compuesta de papá y de mamá, ¿verdad? Y de abuelos y de tíos. Entonces, ya desde ahí, la madre, tenemos que encontrar las herramientas que nos faciliten esa relación de padre e hijo. Porque somos seres que sentimos con emociones y todas las emociones son sanas, pues. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a tener conflictos en una relación de pareja, debemos de tomar en cuenta los hijos. O sea, no solamente, si soy sola, bueno, démosle rienda a todas las emociones que me dé la gana, para decirlo de alguna manera. Sin embargo, si tenemos hijos, ya nosotros debemos forzosamente que considerar el bienestar de nuestros hijos. Y por el bienestar de nuestros hijos, buscar la forma de manejar los conflictos como pareja. Porque dejamos de ser pareja, pero no dejamos de ser padres. No deberíamos de dejar de ser padres. Y aquí en nuestra cultura es muy común que cuando entramos en conflicto con nuestra pareja, el hombre se va y hace todo lo posible por no cumplir con la responsabilidad con los hijos. Y a nosotros como madre eso nos mata, nos agobia y muchas veces nos desborda tanto que renunciamos a la responsabilidad de velar por la relación de padre e hijos. Vos no necesitas de ese hombre, ahí dejarlo, no lo vas a ver más a tu papá, si no sirve, si es un inservible, un borracho, un mujeriego. ¿Qué pasa cuando, es cierto, tenemos dolor, tenemos ira, pero qué pasa en el mundo de nuestros hijos cuando las mamás actuamos así? Bueno, es bien común cuando hay una separación y los hijos tienen, digamos, entre los 6 y los 10 años más o menos, o hasta los 12, los hijos asumen el rol del padre, inconscientemente. O sea, si yo me separo de mi esposo y mis hijos son chiquitos, ellos toman el puesto de papá. Sobre todo el varón toma el lugar de papá, empieza a hacer ese rol, cuida a la mamá, es extremadamente celoso con su mamá. Las madres no sabemos cómo manejarlo y creemos que reafirmarle ese rol, ahora sos el hombre de la casa, ahora vos sos el que me vas a acompañar. Sos el hombrecito. Sos el hombrecito. Entonces nosotros lo hacemos pensando en minimizar el dolor de la partida del padre o de la ausencia del padre. Sin embargo, es una decisión consciente o inconsciente que hace mucho daño a los hijos, sobre todo a los hijos varones. También está la parte donde yo no quiero saber más nada de este hombre, que no te vea nunca más. Hay mamás también, pues, porque hay hombres que se han portado muy mal, que no permiten que los hombres vean a sus hijos mientras tengan minoría de edad. ¿Estamos ahí cometiendo un error, Olga? Sí, lo que pasa es que, como te digo, pues hay situaciones donde el hombre se olvida de su rol de padre y ataca a la mujer, o sea, a la madre de sus hijos. Y también nosotros nos agotamos emocionalmente y decimos, basta, no queremos ver más a ese hombre, y empezamos a hablar verdades, puede ser que hablemos verdades del padre que los hijos no entienden. O sea, ellos no entienden cómo papá y mamá, que se juntaron
y de ese amor y de esa relación nacieron ellos, ¿cómo es posible que ahora haya un conflicto tan grande que no se puedan ni hablar y que estén hablándose mal unos de los otros? Pues eso para los hijos y sobre todo cuando son niños es inconcebible. Es como incomprensible, ¿verdad? Me imagino que debe ser, ¿qué pasa? Un niño o una niña se debe sentir como perdido, como que de repente lo perdiste todo, porque esa seguridad que te da la familia se pierde, se destruye. Sí, inclusive aún en familias disfuncionales, en el sentido que las relaciones de papá y mamá son conflictivas, aún en medio de eso, los hijos sienten cierta seguridad. Y obviamente pues tiene sus consecuencias, pero hay como cierta seguridad. Pero ahí está mi papá, ahí está, aunque mi mamá y mi papá se pelean, pero sí, ahí está. Ahí está aquí mi mamá y aquí mi papá. Sí, obviamente en la medida que van creciendo, ellos llegan a un momento en que dicen, no más, mira mamá, sepárate de mi papá, porque yo los prefiero separados a que estén siempre discutiendo. Pues. Sin embargo, lo que creo que debemos de dar el salto es en la resolución de los conflictos como pareja y pensar en los hijos, porque con el tiempo los dos rehacen su vida o no se vuelven a juntar en pareja por lo que sea, pero los hijos van a estar siempre ahí y siempre van a querer verlos juntos. Es más, hay hijos grandes que ya sus padres se separaron hace muchos años y su ideal es volver a ver a sus padres juntos, ¿no? Que también crea un problema pues emocional, porque ya adulto tenés que comprender que tus padres no se entendieron, pero vos no dejas de ser hijo pues o hija, ¿no? Y uno de los problemas que hay es que vamos reproduciendo esos roles. Hay veces como le fue así a mi mamá, como le fue así a mi papá la abandonó y entonces va el hijo del hijo repitiendo el rol de abandonar a la mujer, de abandonar a sus hijos. Sí, bueno, te voy a contar casos reales pues que conozco de cerca porque los he tratado. Pues por ejemplo, el padre llega quejándose del hijo, y te voy a hablar de los hijos varones, llega quejándose del hijo y diciendo pues que el hijo tiene X o Y comportamiento y luego cuando vamos profundizando en la relación resulta que el hijo se parece mucho al padre y cuando llegamos a abordar al hijo resulta que el hijo quiere seguir al padre, ser como su padre, alcanzar al padre y eso crea unos conflictos terribles porque vamos buscando el reconocimiento del padre, vamos buscando la aceptación de nuestro padre y es mucho más difícil porque en la mayoría de las veces es el padre el que no está y a veces el padre ni siquiera mira a la madre. Cuando digo mira a la madre, pues que la tome en cuenta, sino que es algo más que está ahí en la casa. Entonces, es bien complejo para un joven, para un adolescente, tomar como ideal al padre. Y además es curioso porque además toman también de ideal a padres que no son buenos modelos. Pero es ese deseo de encontrarse con el papá de manera inconsciente, entonces, a través de esos comportamientos. Entonces, como mi papá toma alcohol, yo voy a tomar alcohol como para acercarme a él, para que él se identifique conmigo. Así sería. Sí. Pongámosle, pues, en una conducta errada. En una conducta, sí, en cualquiera. Pues, inclusive en el éxito, en el fracaso, hay algo detrás que los hijos quisieran ser como el padre. Y en esa búsqueda de ser como el padre, pues hay mucha frustración, porque bueno, vamos a suponer que el padre sea muy exitoso, pues esa figura, el proveedor, el padre que está ahí presente, o que no estuvo presente, pero uno en su imaginario lo tiene como en un altar. Correcto, lo idealiza. Entonces, muchos hijos van buscando seguir a ese padre
y en ese seguir se pierden, porque no podemos no ser, son ellos mismos al final. Es correcto, no son ellos por mismos. buscar el reconocimiento y la aceptación, el amor de papá y la aceptación. Muchas veces ni siquiera buscas el amor como tal, sino que buscas la aceptación, el reconocimiento. Y bueno, nuestra educación, que es bien punitiva, pues, y que entonces el padre por lo general siempre está recordándote cómo debe ser o comparándote con tus otros hermanos, y a lo mejor ese es el hijo que más se parece al padre. El más leal. El más leal. El más fiel. Sí. Y entonces el padre no lo ve, dice, yo soy ordenado y él es un gran desordenado. Vive ensimismado en su desorden, en que no estudia, y resulta que el papá vive igualmente ensimismado, aunque sea pues en sus estudios, en su trabajo, haciendo cosas buenas, digamos, o cosas que lo lleven al progreso material y también emocional y espiritual. Pero lo que no se da cuenta es que el hijo está siguiendo su modelo en la personalidad y en el carácter que tiene él, pero lo que va siguiendo es ciertas características del papá y buscar el reconocimiento. Nunca lo va a obtener, pues, pero ¿por qué no lo va a obtener? Porque uno no puede imitar al padre en comportamiento. Y segundo, pues son personas diferentes. Todos somos diferentes, y ese es como que los padres deberíamos de entender que nosotros estamos ahí para apoyar, para guiar, para asistir, pero no para que sean nuestras fotocopias. Así es. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Olga Montalbán, especialista en desarrollo personal y empresarial. Con ella estamos hablando sobre la importancia del rol de ser padres. Es muy importante que los varones tomen conciencia de que el 50% de sus hijos les pertenece a ellos y que ellos tienen que apoyar, guiar a sus hijos siempre. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Olga Montalbán, especialista en desarrollo personal y empresarial. Con ella estamos conversando sobre la importancia de los padres en nuestra vida. Es tan importante el papá como la mamá. Aquí no estamos regañando a ningún papá, solo queremos crear conciencia, tanto a las mamás como a los papás, que ambos son importantes para que en el futuro tengamos seres humanos felices, completos, plenos. Bueno, Olga, chiquitos pasamos por todo eso, ¿verdad? El papá te abandonó y sin embargo siempre existe una búsqueda interior de buscar a papá, de ser aceptado. ¿Qué pasa? ¿Qué repercusiones hay cuando uno es adulto, cuando papá te abandonó? Bueno, cuando el papá está ausente, las inseguridades con que vamos creciendo son similares a la ausencia de mamá. Sin embargo, cuando papá aparece y te mira y te reconoce y te toma en cuenta y te valora, es como que vos te reafirmás en la tierra, es como que pones firme los pies en la tierra. Como que agarras fuerza, energía. Es correcto, como que agarras fuerza para seguir con valentía. Por ejemplo, una joven
exitosa profesionalmente, financieramente, a nivel de familia. Sin embargo, ella tiene un vacío porque su papá nunca la toma en cuenta. Y ella siente que su padre solamente la nota para hacerle ver aquello que no le funciona, en la cual no está bien. Para juzgarla. Sí, y entonces ella se siente juzgada y es interesante porque sus parejas se parecen bastante a su papá. Dicen que sin querer inconscientemente nos andamos comprando un papá y con los defectos de papá. Pues sí, dicen que cuando no tenemos esa relación saludable emocionalmente con papá, vamos por la vida buscando a papá en nuestras parejas, pues. Y yo creo que eso no es tan malo, pues yo creo que lo que debería hacer es darnos cuenta qué buscamos de papá para que al menos si lo encontramos en un hombre pues sea consciente, ¿ya? Y no sea inconsciente para evitar esos conflictos de terminar también como terminaste en la relación con tu papá o no teniendo relación con tu papá. Porque ¿cómo nos explicamos nosotros que una relación de pareja donde fueron amigos, donde se amaron, hicieron un hijo, cómo puede ser que de repente lleguen a tener tanto conflicto que lleguen hasta odiarse, hasta despreciarse? O sea, es incomprensible eso en el ser humano. Y yo pienso que debe ser porque están pensando solamente cada uno de ellos en ellos mismos. Y cuando ya tenemos hijos, debemos de pensar en los hijos y esforzarnos por resolver nuestras diferencias por los hijos. Yo me recuerdo, yo nunca escuché discutir a mi papá y mamá, nunca. No sé dónde lo hacían ni cómo lo hacían, pero nunca discutieron delante de nosotros. Entonces yo creo que eso es importante, pues que no discutir delante de los hijos y resolver nuestras diferencias por el bien de nuestros hijos. Porque si nos juntamos y decidimos tener un hijo, algo tenemos en común y eso es lo que es lo que debe prevalecer. Ahora, hay otras situaciones, por ejemplo, los productos de las violaciones o los hijos productos de una noche de copas, una noche loca. Entonces, ¿qué se hacen en esos casos? Pues, bueno, para la madre es muy traumático abordar ese tema, pero si el hijo nació y el hijo ya está, la fuerza de ese hijo le va a venir del valor que tuvo su mamá de tenerlo, pues. Y aunque ese papá nunca aparezca, la mujer siempre nos toca, digamos, el rol de poder sensibilizar a los hijos sobre el valor de la vida, y encaminarlos a que ellos sean mejores padres, pues, o buenos padres. Un ser humano que creció sin papá o sin sentirse apreciado, valorado, es una persona que va a tener baja autoestima, podría tener muchos miedos. Sí, o sea, ya de adultos son personas que por dentro tienen mucho miedo. Lo que pasa es que, claro, vos ves a una mujer bonita, ves a un hombre bonito, van al gimnasio, pero vos no sabés lo que hay adentro. Las emociones no se miran. Es decir, te enamorás, pero no sabes todo lo que hay dentro de ese ser humano. Sí, o sea, como dicen, caras vemos, corazones no sabemos. Pues entonces, sería tan hermoso que, pues, cuando decidamos tener hijos, ambos, pues, tanto el hombre como la mujer, tuvieran esa conversación de qué es lo que quieren para sus hijos
Y si se da pues el embarazo sin ser, digamos, planificado, también desde ese momento sería magnífico pues que pudiésemos hablar de cómo queremos la educación de nuestros hijos, cómo queremos guiarlos. Dice un gurú que nosotros decimos criar hijos, y él dice, se crían a los animales, a las personas se guían, se acompañan, ¿no? Para el desarrollo personal de su vida, pues. Es bien complejo el tema de los padres. Siempre los padres se quejan que en esta época no es día libre y que a ellos nadie los celebra. Ni se les reconoce. Ni se les reconoce. Sin embargo, es una realidad que son más las madres que están presentes en la vida de los hijos que los padres. Inclusive, muchas familias donde está el núcleo completo, el padre está ausente, pues tiene otros hijos por otros lados, o tiene otras mujeres, o utiliza a los hijos. Por ejemplo, algo súper triste es cuando los padres, que también lo hacemos las madres, pues, utilizan a los hijos para mantener la unión o para crear el conflicto. Entonces, estamos guiando, estamos mostrando a nuestros hijos un modelo de padre que no ayuda al fortalecimiento de la estima, de quererse a ellos mismos. Por ejemplo, en el mundo de las adicciones, el padre está muy presente en los traumas de la niñez y de los adolescentes. Entonces, pues los estudios hablan de eso. Pues cuando vos haces un estudio, un diagnóstico sobre cuáles son las causas emocionales, los traumas, entonces encontrás maltrato, y por lo general son más de los padres que de las madres. Y de las madres, el dolor de los hijos es que no supieron, según ellos, sus madres, defenderlos de sus padres. Entonces, como decir, que vos le permitiste a mi papá todo. Así es. Vos permitiste que te abusara, vos permitiste que abusara de nosotros, que nos agrediera. Entonces, los niños van creciendo como con ese rencor tanto hacia papá y hacia mamá. Sí, más que rencor es el resentimiento, ¿no? Ese resentimiento de por qué papá trata mal a mamá, y luego cuando ya van más grandes, por qué mamá no se defiende de papá y por qué no nos defendió a nosotros. Es bien complejo porque así como no nos educan para ser mamá, tampoco nos educan para ser papá. Sin embargo, pareciera que los hombres están menos involucrados en el aprendizaje de cómo ser mejores padres, aunque efectivamente hay padres espectaculares, pues hay padres que inclusive también han hecho el rol de mamá. De mamá, sí. ¿Qué queda? Pues lo que queda es seguir aprendiendo sobre la importancia. Yo como padre, o sea, yo tengo un rol y no evadirlo, y aprender, y junto con mi compañera, con la madre de mis hijos, si ya no estoy con ella, con mi esposa, juntos buscar alternativas para tener una mejor educación para los hijos. Y yo en esto también hago un llamado a las mujeres, a nosotros las mujeres. Cuando nosotros nos separamos y nuestra expareja se casa, empieza una relación muy tóxica entre la nueva esposa y la vieja esposa, ¿no? Y la antigua esposa, o la ex esposa, ¿no? Que daña mucho a los niños, pues. Es de verdad un tema que da más para hablar de cosas disfuncionales que funcionales. Sin embargo, mientras estemos con un propósito de ser mejores personas, de ser mejores padres, mejores madres, entonces podemos contribuir de manera más firme y asertiva
a la búsqueda de contribuir al desarrollo personal de nuestros hijos. Sí, así es. Y ahora pues en el siglo XXI hay papás que están asumiendo más este rol. En el colegio de mi hija, vos ves a los papás en las piñatas, ves que papá y mamá van a las reuniones de padres de familia. Mi esposo siempre ha ido a las piñatas de sus hijos, siempre hemos ido juntos al pediatra. Entonces hay padres que han tomado la decisión de cambiar. Yo no voy a ser como fue mi papá. Y no es que mi papá haya sido malo, es decir, hizo lo que pudo con lo que tenía, ¿verdad? Así es. O porque pensaba que bastaba el rol de ser buen proveedor. Yo te tengo un buen colegio, te compro buenos zapatos, te doy todo lo que vos querés. Ya con eso yo ya cumplí con mi rol de ser padre. Y ahora nos hemos dado cuenta que no basta solo eso, pues. Y sí hay un pequeño avance, pero claro, falta muchísimo todavía, ¿verdad? Y entonces esa es la decisión. Yo tuve esto en mi niñez, pero yo puedo cambiar. ¿Qué podemos hacer para cambiar? Sí, yo creo, bueno, primero es tomar conciencia, ser consciente que el modelo de padre que yo tuve me hizo que yo fuese de determinada manera, tuve determinadas carencias. Entonces, yo creo que como en todo es súper importante la aceptación. O sea, yo como padre acepto que tuve una crianza, ¿verdad?, de esta manera, ¿no? Y yo no quiero eso para mis hijos. Lo que sucede es que tenemos que romper esto de que a mí me criaron así, a mí me funcionó y entonces así lo voy a hacer con mis hijos. Y eso es un gran error, porque nuestros hijos no somos nosotros. Entonces, el hecho de que el padre tome la responsabilidad de guiar a sus hijos para que tengan un desarrollo como personas, donde puedan conversar, consultar, preguntar, donde tengan confianza, generar confianza, es lo que nos va a ayudar a tener familias más estables e hijos más estables emocionalmente. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con Olga Montalbán, especialista en desarrollo personal y empresarial. Con ella estamos hablando sobre el rol, sobre la importancia de los padres en nuestras vidas. Muchas personas de adultos tenemos muchos miedos, temores, y eso se debe a la relación que tuvimos con nuestros padres cuando éramos chiquitos. Sin embargo, cuando uno es adulto y toma conciencia, puede hacer cambios para ser felices. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con Olga Montalbán, especialista en desarrollo personal y empresarial. Con ella estamos hablando sobre la importancia de los padres en nuestras vidas para nuestro desarrollo como seres humanos integrales. Olga, ya vimos todo lo que pasa cuando no tenemos papás, cuando el papá estuvo ausente, cuando la mamá habló mal del papá, todo lo que pasa en nuestra niñez. Pero ahora somos adultos. Entonces, ¿qué hago para sanar esa relación? Porque si yo no sano mi relación con mi papá, no voy a ir con fuerza a la vida, no voy a ir con alegría. Bueno, lo primero es darse cuenta, de qué emociones estoy viviendo, en qué circunstancia, y identificarlas, de dónde vienen esas emociones, de dónde vienen esos comportamientos. Por ejemplo, un padre
exigente, ¿no? Un jefe, un jefe que demanda siempre, descalificativo, ¿no? Hay que investigar, ¿no? Hay que saber identificar de dónde viene ese comportamiento. Obviamente, para eso yo no me tengo que sentir cómodo. Por ejemplo, hay muchos jefes que son descalificativos, y si vos te vas a ver ese jefe descalificativo con sus subordinados, con sus colegas, vas a encontrar un padre descalificativo con los hijos también. Pero si ese hombre considera que ese es el modelo que le gusta, porque él es el que siempre está identificando los problemas, porque además él tiene la capacidad de resolverlo, definitivamente no hay mucho que hacer con esa persona. En ese caso, los hijos con padres con ese estilo de descalificativo, que siempre está descalificando todo lo que ve, de perfeccionismo, es el que le corresponde tomar las riendas de su liberación, porque esas son ataduras. De repente el joven o el hombre, el adulto, la mujer adulta se está dando cuenta que está actuando como lo hacía su padre. Y sobre todo eso de ser bien descalificativo es algo que encontrás en comportamientos comunes, ¿no? Entonces, tenés que reconocerlo y además, una vez que lo reconoces, decidís qué vas a hacer con él. Como te digo, si vos te sentís cómodo, no hay nada que hacer. Entonces, como hijo, vos tenés que observar y decidir vos hacer el cambio. Ahora, cuando han habido relaciones muy conflictivas con los padres y mucho maltrato, y no solo abandono emocional, sino también de sostén económico, hay que hacer la ceremonia del perdón. O sea, la ceremonia del perdón le hace más bien a uno que a la otra persona. Bueno, o sea, y no significa que vas a ir a buscar a tu padre, porque a lo mejor tu padre ya murió, pues, o ni siquiera sabes dónde está. Entonces, vos tenés que hacer la ceremonia del perdón para vos estar bien, pues, donde estés, como estés. No sé cómo nací, pero yo acepto que vengo de tu sangre y yo decido cambiar todo aquello que me hizo sentir mal, que me hace sentir mal. Es como ser consciente, todo pasa por ser consciente para estar bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Querer estar bien. Pero si vos no querés estar bien y disfrutás de ser un padre descalificativo, de ser un padre que no tiene momentos de ocio, que no ríe, porque le enseñaron que es la severidad lo que hace buenos hijos, yo el llamado se lo haría a los hijos. A los hijos, cuando ya somos adultos, darnos cuenta de que hay cosas que no estamos cómodos con nosotros mismos, porque si vos te fijas, por lo general, hombres y mujeres decimos, sí, yo estoy bien. O sea, mi papá fue así, mírame, eso es lo que... Yo soy producto de esa severidad de mi padre, pero deberías de buscarte y encontrarte bien y ver qué estás haciendo con tus hijos. Tus hijos son felices, reís con tus hijos, tenés tiempo de ocio con tus hijos, jugás con tus hijos, y si no lo haces, es preguntarte. ¿Quién ha dicho que la crianza, no, así decimos, pues la crianza, quién ha dicho que la familia armoniosa tiene que ser una familia con mucha severidad? No, debe haber de todo. Debe haber llamados de atención, tiempos de ocio, juego. O sea, se puede enseñar de muchas maneras cómo tener una mejor vida y un mejor trato hacia tus hijos. Olga, ¿y qué podemos hacer como terapia para sanar si, digamos, nunca conociste a tu papá? Tu mamá quedó embarazada y el papá se desapareció. Para poder sanar todas esas emociones, esa búsqueda de andar viendo quién es tu papá, porque se ha sabido de personas que, aunque ya están adultos, tienen 50 años, van a donde sea a buscar el viejito que es su papá para conocerlo.
hay algo en el ser humano que nos mueve a buscar siempre a nuestro padre, a nuestra madre. En ese caso, ¿qué podemos hacer para sanar cuando a veces ni sabemos el nombre del padre? Bueno, uno de las terapias que se pueden hacer puede ser la del psicodrama. Pues yo creo que hay alguien en la vida que jugó un rol de padre, un tío, un amigo, y podría con esa persona entablar una conversación como tu padre, ¿ya? Decirle las cosas que te gustaría decirle a tu papá. Esa es una. Otra, la escritura es muy sanadora. Entonces a ese padre que no conocía, escribirle con toda la rabia, con todo el enojo, y terminar esa carta con las expresiones de amor que tanto te hicieron falta. También imaginarte, o sea, encontrar un símbolo de lo que vos considerás tu padre. Pues, por ejemplo, para los creyentes podrían tomar a Jesús, pues, los que creen en Jesús, o a una figura, ¿no?, que respetan mucho, y hablar con esa persona y decirle todo lo que les gustaría decirle a su padre. Entonces, los símbolos en las terapias son bien importantes porque hacen que uno inconscientemente recree un escenario que te puede llevar, a veces no es tan fácil, pero que te podría llevar a una conversación con ese ser que es tan importante para uno, porque si no, no estuvieras aquí vivo. Y si ya estás muerto y nunca pudiste tener esa conversación con tu papá, puedes hacerlo. Puedes hacer, digamos, un ritual de las cosas que vos te gustaría decirle a papá, llevarle a papá. En el mar, en el cementerio, en el rincón preferido de la casa, donde vos consideres que te llama ese encuentro con ese padre. Lo importante es entonces que tomemos conciencia, tomar conciencia, y sí podemos sanar. Así es. Es decir, esta fue mi vida, pero yo ahora decido cambiarla. Eso es lo que a mí me gusta que recalquemos, que está en nuestras manos hacer esas pautas para sanar, porque así rompemos y nuestros hijos van a crecer en un ciclo diferente. ¿Qué no me gusta de mí y cómo quiero ser? Una vez que vos encontrás eso y tomás la decisión, entonces todo empieza a cambiar. Y sanarnos, buscar cómo sanarnos, perdonar y honrar a los padres, a pesar de que no estuvieron allí siempre, porque el perdón es para nosotros al final, ¿verdad? Y buscar la alegría. Yo creo que en todo hay alegría, y por muy mal que nos vaya en la vida, siempre encontramos ocasiones para estar alegres. Gracias, Olga, por haber estado aquí con nosotros hablando sobre este importante tema. Gracias por regalarnos esa información que puede ayudar a muchas personas a sanar sus vidas. Gracias, Karen, y también a toda la audiencia y a todos los papás y los hijos que están viendo esto. Ojalá que tomemos la decisión de darnos cuenta que no nos gusta de nosotros para ser mejores personas. Y a ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por haber estado aquí con nosotros en Vida con Propósito. Les recuerdo que todos hemos nacido con un propósito de vida, pero está en tus manos encontrarlo, desarrollarlo y, lo más importante, compartirlo para ser felices. Hasta la próxima.